Buenas tardes a todos. Desde el Centro de Orientación Familiar del Aljarafe de Sevilla, bueno, o al menos desde la sede online del Centro de Orientación Familiar del Aljarafe de Sevilla, os damos a todos la bienvenida a la cuarta y última de las sesiones del Mes de la Familia de 2001 que organizan la Delegación de Familia y Vida y los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis de Sevilla. Dentro del tema general de este ciclo, que como ya sabéis gira en torno básicamente a las ideas de pobreza y de familia, esta sesión y este encuentro lleva por título La riqueza de la familia cristiana en tiempos de pobreza de valores. El objetivo fundamental es conseguir proponer algunas reflexiones sobre la fortaleza y la solidez de los valores de la familia cristiana en medio de una sociedad en crisis, en medio de una sociedad difícil, en medio de una sociedad muy secularizada y con un elevado índice de relativismo. La hemos querido plantear en forma de coloquio entre las tres grandes generaciones que representan a la familia. La generación de los abuelos, la generación de los padres y la generación de los hijos. En representación de estas tres generaciones, contamos para el coloquio con la presencia, tenemos la suerte de contar con la presencia de tres cristianos inquietos, de cristianos activos y de cristianos comprometidos en diversas tareas y actividades de la Iglesia sevillana, a los que desde luego agradecemos desde ya su disponibilidad para acompañarnos en este coloquio. Los presentamos a continuación. Ignacio Montaño Jiménez. Don Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Ignacio Montaño Jiménez es natural de Alcalá del Río de Sevilla, siendo quizá esta una de las condiciones de las que se siente más orgulloso de entre todas las que conforman su intensa biografía. Seguro que algo nos dirá un poco más adelante acerca de este dato personal. Pero además de alcalareño, en lo profesional es economista, ha sido interventor general del Estado, director general de la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de Sevilla y comisario del Pabellón de la Ciudad en la exposición de 1992. En el servicio de la Iglesia ha sido, entre otras muchas cosas, excofrade, pregonero, entre otros pregones, del de la Semana Santa de Sevilla, miembro activo del movimiento de cursillos de cristiandad y además es patriarca de una numerosa familia que cuenta con 3 hijos y hasta donde yo llego 5 nietos, ¿correcto? Correcto. Ahí se paró la cuenta. Muy bien, pues bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Bien hallados. Fernando Parra Martín, buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Muy bien. Fernando es arquitecto, está casado, es padre de 3 hijos, ha sido presidente del movimiento de cursillos de cristiandad, participa también en los equipos de Nuestra Señora y colabora con la Delegación de Apostolado Seglar de Sevilla y también es vocal de la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Sevilla. Bienvenido, Fernando. Pues nada, bien hallado también. Gracias. Gracias a ti. Y el más joven de los tres, Álvaro Sainz de Roza. Don Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, contento de que estés con nosotros. Nada, Álvaro es el más joven de los tres. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Es abogado y asesor fiscal. Ha sido catequista y forma parte también del movimiento de cursillos de cristiandad. Está casado y acabo de aportar un título que probablemente es el que más le legitima para estar con nosotros en este coloquio, que es que recientemente ha sido padre de su primer hijo. Y cuando digo recientemente, hablo de un mes, poco más. Hace un mes. Bueno, pues tienen la experiencia entonces muy, muy cercana y muy próxima del regalo, ¿verdad?, que en una familia cristiana supone la paternidad. Muy bien, pues bienvenido también, Álvaro. Muchísimas gracias. Bueno, para seguir cierto orden, durante el coloquio hemos dividido el tema de la sesión en 3 partes o en 3 bloques orientativos.
En la primera parte nos proponemos hablar sobre la sociedad actual y sobre la influencia que esta sociedad actual, con todas sus características, con sus luces y sus sombras, está teniendo, está proyectando en la idea tradicional de la familia. Por tanto, la primera parte, una mirada alrededor a la sociedad de nuestro tiempo. En la segunda parte trataremos de señalar, nos centraremos principalmente en los valores de la familia cristiana entendidos en términos de riqueza. Mientras que en la tercera parte, que será ya la conclusión del coloquio, entraremos en la necesidad de transmitir la riqueza de esos valores de la familia cristiana a la sociedad actual, tanto dentro de la familia como fuera de la familia, es decir, una actitud, una predisposición de tener o de poner a la familia en situación de misión o a la familia en situación de salida. Y si os parece, empezamos por el primero de los temas, por el primero de los bloques, y empezamos como recomiendan las exhortaciones apostólicas Familiaris Consorcio de San Juan Pablo II y Amoris Laetitia del Papa Francisco. Nos recomiendan que pongamos, cuando hablemos de los temas de familia, que pongamos los pies en la tierra y que primero miremos alrededor. Y desde esa posición yo os pregunto, desde vuestra experiencia personal, como profesionales, como cristianos en el mundo, como personas atentas a lo que sucede, ¿cómo describiríais fundamentalmente la sociedad actual? Si tuvierais que señalar cuáles son las características, los rasgos fundamentales de la sociedad actual, ¿cuáles diríais que son? ¿Pensáis que vivimos, como se dice tantas veces, en una sociedad en crisis? Si quiere Ignacio, Fernando, el que quiera empezar. Quizás yo, porque llevo conociendo a esta sociedad más tiempo. El Concilio Vaticano II tenía en la Gaudium et Spes una frasecita breve que decía que la humanidad atraviesa una época nueva con cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al mundo entero. Claro, eso se ha convertido más tarde en una aceleración tremenda, de forma que uno lee encuestas donde afirman que en los últimos 25 años se han descubierto el 80% de los inventos que tienen aplicación práctica en nuestra sociedad. Los cambios son espectaculares y en esos cambios distinguir el papel de la sociedad en general con la familia y con la familia cristiana resulta difícil, porque nosotros hemos vivido la experiencia desde esta acera y casi todo se implica en lo que le pasa al vecino. Yo creo que la sociedad se ha descristianizado de manera acelerada, al menos en la parte de sus dirigentes, de forma seria, formal, estudiada, metódica, en plan de campaña. Yo no puedo olvidar nunca cuando se trataba de aprobar la Constitución Europea y Giscard d'Estaing, que era un hombre, murió hace poco, serio y con una gran personalidad, se negó a que en esa Constitución aparecieran que Europa tenía raíces cristianas. Claro, la cosa es tremenda. Yo me corto aquí porque realmente este ambiente no tiene absolutamente nada que ver con el ambiente que yo tenía en Alcalá del Río de niño, en la escuela, en mi casa, ni el que tenía más tarde como joven, estudiando en la universidad, en el colegio, ni el que he vivido casi como padre. Esto es una aceleración tremenda. La globalización tiene sus aspectos positivos y negativos, y realmente lo que acaba siendo la vivencia cristiana en una familia, la globalización trae malo. Voy a decir una última cosa. Hay en Madrid un seminario, no recuerdo ahora el nombre, donde vienen los seminaristas latinoamericanos cuando ya están a punto de terminar, para que vean un poco el mundo. Los primeros años, un porcentaje superior al 60% de los que llegaban se iban del seminario porque el mundo los llamaba por completo, los arrastraba. Mi primera impresión en este sentido es negativa. Gracias. Bueno,
Pues Ignacio, vamos a ver. Estando de acuerdo con muchas de las cosas que tú has dicho, es verdad que es muy distinta la sociedad que estamos viviendo ahora de la que yo también viví. Digamos que todo iba a una, ¿no? La familia, la educación en la familia, la educación en el colegio, la educación, digamos, en el ambiente, todo se respiraba que íbamos a una. Entonces ahora lo único que pasa es que hay un conflicto, me parece a mí, de intereses entre en los que queremos formar familias cristianas y la sociedad que empuja por otro lado, ¿no? Y esto es una mezcla un poco rara, ¿no? Porque por un lado son unos valores del capitalismo más salvaje que lo que intenta es desvincular al individuo, ¿no? Entonces, la célula por antonomasia de vinculación del individuo es la familia. Y mientras que todo el entorno tira a crear individuos aislados, ¿no? Entonces, este es el clima en que nos encontramos, ¿no? Por otro lado, hay digamos, una propaganda muchas veces caricaturesca de lo que significa los valores cristianos cuando se fijan simplemente en lo formal y no en el fondo, ¿no? Y eso es lo que nos afecta muchas veces, digamos. Yo, por ejemplo, siempre comento que yo un día me desperté siendo un bicho raro, ¿no? Yo, eso de matrimonio tradicional, un día me lo aplicaron. Yo me había casado como cualquiera de mi generación y un día dice, tú eres un matrimonio tradicional. Bueno, pues ya está, pues yo ahora soy un matrimonio tradicional. O sea, muchas veces nos quieren, digamos, calificar por el hecho de estar en un lado o en otro, ¿no? Y sin más, ¿no? Entonces, eso es la primera aportación que yo hago también desde mi punto de vista. Perfecto, Fernando, gracias. A ver, yo, si me preguntas cómo es la sociedad hoy en día, yo me doy cuenta que es una sociedad completamente egoísta, pero no por nada, sino porque es lo que nos venden. A ver, ¿cómo os lo digo? Ahora está muy de moda el tema en todos los programas de televisión y demás, de los tertulianos que se ponen a hablar, que ya hablan de política la mayoría. Pues yo, el otro día, hace un par de meses, una cosa así, vi uno hablando como de temas generales. Y lo que hablaban era que de la felicidad y demás, que eso es lo que venden ahora, que todo el mundo tiene que buscar la felicidad. Y eso es verdad, eso siempre ha existido. Pero ahora bien, eso ha cambiado ahora. ¿Cómo se busca la felicidad? Según los expertos que estaban allí. Cada uno tiene que buscar la felicidad desde un punto de vista egoísta. No lo decían tan claro, pero decían, aquí, ¿qué es lo que importa? Tú y tu propia persona. ¿Qué pasa? En el momento que tú buscas tú y tu propia persona la felicidad, dices, oye, ¿qué pasa? ¿No cuento con los que están alrededor mía? Más de un experto decía que no. Vamos a ver, es que ni tus hijos. Tú no tienes que buscar la felicidad de tus hijos. No, tienes que buscar la tuya propia. Y en el momento que busques tu felicidad propia es cuando tú te realizas como persona. ¿Qué pasa? Esa idea va en contra total de lo que significa la familia cristiana. La familia cristiana es todo lo contrario. Tú encuentras la felicidad cuando tus personas más allegadas son felices. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Entonces, eso es lo que yo veo. Es verdad, como dice Ignacio, que la sociedad ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Realmente, es que desde la época de mi bisabuelo a mi padre ha cambiado menos que de mi padre a mí. Porque realmente estamos en una época de cambios totales. Pero lo que no nos pueden vender tanto psiquiatras como, oye, digo psiquiatras como, como todo tipo de expertos, que la felicidad de uno solo es la que te realiza como persona finalmente. Sí, yo creo que el ataque en el fondo es contra la familia, porque el sustento de la sociedad, la piedra fundamental, es la familia, entendida como se quiera entender. Claro, el problema de la familia cristiana es la falta de formación, que nunca ha sido precisamente la formación cristiana una fuerza dentro incluso del devenir de la Iglesia. Pero últimamente, no sé, ya que tú has sacado, Álvaro, la televisión, le da un poco. Hace poco en un concurso de una de las, no quiero señalar, porque la pregunta era ¿dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Y no lo sabía. Dijo que en Jerusalén. Se equivocó como cuando le ponen a uno, Pues claro, con un personal que no tiene ni idea
acababa de pasar el 24 de diciembre, tampoco le estaban contando una historia demasiado antigua, con unas personas que no tienen formación y otras que la tienen, y la tienen para manipular. Hay un periódico español, no digo nunca nombre, que cuando la noticia es contra los sentimientos religiosos, contra la familia cristiana, contra la iglesia, da la noticia casi en portada durante una semana entera, la misma noticia, por si alguien no ha leído el periódico del día anterior. En este ambiente, la sociedad sabe cada vez menos de cristianismo. Al final el Vaticano deja de ser aquella película que nos pusieron tan bonita de las sandalias del pescador, donde el chino y el ruso acababan llegando a la conclusión de que había que contar con el Papa porque había más de 1.000 millones de seguidores, porque era un estado con una población. Al final queda el Vaticano, me refiero en este mensaje que da la sociedad, no es que sea así, pero el Vaticano queda al final como el más pequeño de los estados que tiene representación en las Naciones Unidas, pero su dimensión espiritual, pues cuando dice algo que me interesa, buenísimo. Cuando dice algo que no me interesa, de dónde ha salido, o como dice un amigo mío, yo era, y este es católico, yo era de Benedicto, no me gusta. Anda. Pues bueno, en ese ambiente de poca formación también nos movemos. Pero eso está muy de moda decirlo. Otra cosa que es verdad hoy en día es, y es que eso no lo podemos quitar, y de hecho lo estamos haciendo ahora, es la cultura de la imagen. Todo es a base de flashes y a base de imágenes, ¿no? Eso también marca profundamente esta sociedad. Estamos muy hiperconectados con lo lejano y casi muy lejanos de lo cercano. Es una paradoja, ¿no? Pero es verdad. Entonces, tú ves en cualquier casa hoy en día, en cualquier familia, tenemos chismes electrónicos para conectarnos continuamente y es un bombardeo continuo de estímulos rápidos y un consumo rapidísimo de sensaciones, de imágenes, y eso no para, ¿eh? Eso sí que es un cambio brutal porque el cerebro se te acostumbra. Bueno, de hecho, hay gente que ya no puede leer un libro porque dicen, es que no me concentro. Lo que puede leer es un tuit, lo que puede leer son 20 palabras, lo que puede leer es un pequeño frase y estamos a base de frasecitas, ¿no? Entonces, el pensamiento, porque todo se apoya al final en el pensamiento. El pensamiento se ve reducido, creo yo, o se ve modificado por una cultura excesivamente de la imagen. Y otro de los temas que habría que también tocar es lo políticamente correcto. Hay una dictadura que yo no sé quién lo hace, pero que lo hace, diciendo qué es lo que debemos pensar, cómo debemos sentir y qué temas son tabú. Entonces, en una época en que parece que todos somos libres, cada vez hay más, digamos, afectados, ¿no? Indignados porque, y tú no puedes decir ciertas cosas, ¿no? Porque es que estás contra lo políticamente correcto, que es un catecismo laico que te lo van imponiendo sí o sí, ¿no? Entonces, estas son también dos de las notas de esta sociedad que estamos viviendo. No sé cómo lo veis. Bueno, yo oyéndoos, efectivamente saco la conclusión de que con el análisis que habéis hecho, este análisis introductorio, bueno, pues parece que vivimos en una sociedad de contrastes, ¿verdad? De grandes oportunidades, porque, bueno, hace muy bien poco estamos padeciendo una pandemia brutal, pero hemos conocido que la medicina ha sido capaz en muy poco tiempo de lograr unos avances muy importantes en materia sanitaria y que previsiblemente nos van a permitir volver a una cierta normalidad en un relativo a medio o largo plazo. Efectivamente es una sociedad de contrastes, lo planteaba antes Ignacio, lo planteabais los tres en el fondo, ¿no? Son sociedades que tienen un desarrollo tecnológico, que tienen una capacidad, una posibilidad, sociedad de la información, pero que al propio tiempo tienen enormes carencias, por la propia velocidad, por la falta de fundamento, por la falta de una construcción de la educación adecuada, tienen falta de fundamento. Yo os pediría
que si fuéramos capaces de señalar algunas de las pobrezas de valores, algunas las habéis señalado ya, algunas de las pobrezas de valores que tiene la sociedad actual, con independencia ahora del tema de la familia. Si miramos un poco la sociedad actual y en comparación diríamos, oh, esta sociedad aquí tiene un problema de fondo, tiene un problema de pilar, tiene un problema de valor importante en distintos aspectos de la vida. Yo pienso que lo que hay, además, es una voluntad de hacer las cosas así. Yo no creo que haya media docena de personas que nos organizan el presente y el futuro. Media docena no, pero un par de docenas sí. Es decir, cada vez se nota más que la globalización de las ideas acaba haciendo que la dictadura sea globalizada también. Ahí lo decía antes Fernando, hay muchísimas cosas que no se pueden decir, pero que uno mismo ya no las dice porque no está de acuerdo con eso, que era su pensamiento, pero le bombardean de tal manera con una serie de conceptos que vaciando los conceptos y dejando solo la cáscara, pues desde la democracia a la familia, a la nación, a la convivencia, a la educación de todo eso tiene una lectura uniforme en cualquier sitio, porque alguien se encarga de que la tenga. ¿Por intereses económicos? Probablemente estamos consiguiendo en esta sociedad que tiene valores médicos en materia, en la salud, que tiene valores en la educación de la élite, de ahí salen tantísimos inventos y además da más oportunidades. Quizás, evidentemente, cuando yo era niño no se podía estudiar si tu padre no era estudiante. Yo porque mi madre no era de Alcalá, era del Viso, pero la costumbre en mi pueblo era que solo estudiaba el que su padre, y así todo. Después de la guerra creo que fui el primero que se licenció en un pueblo que ya tiene 12.000 habitantes. La sociedad ha mejorado en aspectos formales y la gente se deja llevar por eso. De pronto aparece la epidemia, aparece la pandemia y la salud y los médicos se encuentran con graves limitaciones. Y lo que en el Antiguo Testamento y hace muchísimo tiempo, hasta en la Edad Media, se interpretaría como que es una gran oportunidad para acercarnos a Dios, pues no, hubo ahí unas cositas, pero parece que Dios se ha quedado también un poco en esta sociedad, se ha quedado fuera de las soluciones y del futuro, visto desde la acera de... Sí, yo creo, Ignacio, que tú lo estabas apuntando, una de las pobrezas es la falta de horizonte trascendente, ¿sabes? Totalmente. Yo creo que es una de las pobrezas de la sociedad actual, es decir, todo es inmanente, ¿no? Todo es de tejas para abajo. Y claro, pues de tejas para abajo, pues te encuentras con lo que pasa hoy en día, que todo va muy bien hasta que la vida cruje. Cuando la vida cruje en algún momento, pues ya todo ese mecanismo que bueno, que tú te montas en la vida y te la organizas, pues eso al no responder a las digamos, expectativas que tú tenías, pues eso entra en crisis, que es lo que está pasando actualmente con la pandemia. Pero esto es por falta de ese horizonte trascendente. Por otro lado, es curioso, como decía antes Ignacio Flores, que la familia en todas las encuestas es la institución más valorada por cualquier individuo, sea de la edad que sea, de los jóvenes y todo. O sea, es curioso cómo es la institución más valorada. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues eso es lo que venimos hoy, tratamos de hablar, ¿no? Porque es el ámbito donde yo creo que es donde el ser humano se desarrolla felizmente. Eso es, yo lo creo así, a pesar de todos los ataques que hay a esa familia. Claro, otra cosa que yo quiero comentar, Fernando antes lo puso sobre la mesa, que hoy en día el pensamiento que nosotros compartimos es como si fuéramos bobos. Es que se ríen, es que tú expones este pensamiento e incluso se pueden llegar a reír de ti. Entonces, ahora mismo también Ignacio Montaño lo estaba diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Son 12 personas? ¿Son 12.000? Vamos a ver, es que también creo que hace falta mucha personalidad también en la gente, que cada vez hay menos,
con esta sociedad que tenemos cada vez más globalizada, que se te puede echar cualquier persona encima a través de tweets, a través de internet, a través de todo, el exponer realmente tus ideas. Realmente, si la gente defendiera nuestras ideas y hiciéramos campaña por eso, yo creo que nos sentiríamos muchísimo más respaldados. Lo que pasa es que al final, como dijo Fernando antes también, lo que es la imagen que quieres transmitir, una imagen perfecta según la sociedad de hoy en día, pues claro, eso por una parte. Después, el espíritu de sacrificio es una cosa que se ha perdido totalmente. Antiguo. A mí es una cosa que me han transmitido siempre en mi familia, que es una cosa que, vamos a ver, todo lo que tú consigues es porque tú has tenido, como bien dices, un sacrificio, has tenido un esfuerzo. Eso hoy en día se ha perdido completamente. Incluso dices, oye, voy a hacer esto así por esto, pero coño, ¿pero por qué lo haces así? Pero eso, no seas tonto. Pues eso, si todo el mundo siguiera, lo inculcara mucho más, pues yo pienso que iría muchísimo mejor. Y después también otra cosa de la sociedad hoy en día es la animalización que estamos teniendo todas las personas. Como os digo, la gente lo que busca es saciar sus instintos más básicos, más primarios, lo antes posible y lo mejor posible. Pues claro, entonces es una de las cosas que diríamos, pues así va la sociedad hoy en día. Y por eso creo que también es uno de los valores que, digamos, que se está perdiendo. Yo oyendo a Fernando, tengo aquí una encuesta seria, hecha a la gente de la calle, no en ámbitos estrictamente parroquiales, sino a todo el mundo, sobre lo que piensan sobre los valores de la familia. Y es muy curioso, incluso el orden de esos valores. Así es que opina la gente, en este sentido, todo el mundo es gente, opinan que los valores fundamentales son, primero, la fidelidad en la familia. Segundo, el mutuo aprecio, la comprensión, la tolerancia, los hijos. Y solo en sexto lugar, las relaciones sexuales satisfactorias. Pero bueno, ¿a quién encuestaron? Porque es que yo cojo la televisión y para encontrar una señora o un señor vestido tengo que darle 6 vueltas al aparato. Bueno, pues esto es resultado de una encuesta seria, formal, por instituciones que no están vendidas, evidentemente, y que hacen que piense la gente antes de dar la respuesta. Claro, sí, con la que tenemos, que ya no sabe uno si el padre A, el padre B, con este lío tan grande, le dice a uno que este tema que es importante, claro que es importante, pero en sexto lugar, dicho por la gente, no porque a mí se me ocurra. Una cosa, Ignacio, también, y Álvaro, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es el miedo al compromiso, también es una de las características, y sobre todo a los compromisos duraderos, ¿no? Es decir, que eso de casarse para siempre, eso creo yo que es como un puñetazo en la cara a la gente de hoy, ¿no? Sobre todo la gente joven dice, bueno, pues yo qué sé, esto de para toda la vida, entonces todo esto del compromiso duradero, eso se rehuye una barbaridad, ¿no? Tú decías antes el sacrificio, pero también esos lazos duraderos que es la base del matrimonio, ¿no? Como decía Ignacio, la fidelidad es la condición sustantiva, pero ¿no? Por eso mismo que nos están vendiendo ahora, porque nos dicen, oye, que lo que tienes que buscar es tu propia felicidad y olvídate la del otro. Entonces, ¿qué va en contra completamente de ese pensamiento de matrimonio? Yo por limitación, desde luego, pero creo que porque es así, todo el tema de la sociedad al final lo metemos en el embudo de la familia. Porque la sociedad no es más que ese conglomerado, ese algoritmo, esa fórmula mágica donde hay muchísimas familias. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que antes había como eso de la gracia de Estado, lo he vivido yo, por ejemplo, en mis estudios. Ya que puse el ejemplo de que yo fui el primero, bueno, pues yo con mi padre y con mi madre, que no habían pasado de la educación más primaria en el colegio, pues tuve unos asesores espléndidos. Yo recuerdo cómo los maestros animaban a mi familia y mi familia de Alcalá decía, ¿para qué va a estudiar niños si las vacas son suyas? Las vacas eran 10 vacas, no se crean ustedes que era Miura y 2 o 3 más. Y mi madre, que era del viso, que fue, no. Y vinieron a ver a un personaje también de Alcalá, también casado con Bisueña,
Juan Bautista, que era el secretario y interventor de la Diputación de Sevilla, un personaje, una gran persona, y dijo, pues mira, si tenéis poco dinero, que estudie comercio. Y por esa decisión ya me metieron a la fuerza. Lloraban porque no era costumbre que los niños se fueran del pueblo. Y yo me fui, mi madre y mi hermana lloraban en mi cama todas las noches. Pero pasaron los años, terminé comercio, saqué las primeras oposiciones de Hacienda y un amigo mío me ofreció un negocio magnífico y había que comprar un coche. Papá, mire usted, yo le hablaba de usted a mi padre, vamos, si empezamos a hablar de usted y de tú, teníamos otro tema. Papá, ¿qué me pasa esto? Paco me ofrece este negocio y para esto. Contestación de mi padre, que insisto, se había quedado en el colegio ese primitivo de los primeros años, de la primera cultura, pero que era un padre pendiente de su hijo y conocía a su hijo y dice, mira niño, tú lo que vas a hacer es irte a Madrid y estudiar, que es para lo único que sirve. Y ya está, ahí acabó mi carrera mercantil y sin embargo me hice interventor y ya, en fin, ya. Luego los padres también tenían otra manera, prescindían del hijo, no querían el hijo, no, era otra cultura, una cultura en la familia. Se aprendían las cosas en la familia, desde pequeño, como se aprendía a restar. Lo del Jesucito de mi vida tiene una importancia tremenda. El problema es cuando a uno de estos le preguntan que dónde nació Jesucito de mi vida y no lo sabe. Hombre, o sea. Hay una cosa que... Perdón, Fernando. No, decía que al hilo de lo que decía Ignacio, claro, la familia es el donde se educa, ¿no? Precisamente es donde se educa. Parece que los padres ahora queremos que los niños los eduquen en el colegio y eso no es así. Siempre se dice que dice, eso lo ha mamado en la familia. La educación, la urbanidad, los buenos modales, eso es súper importante en la vida, el saber estar. Eso como no lo aprendes en la familia, luego ni máster ni nada. Y en el colegio, pues no. Y luego el principio de autoridad, que es un principio que creo que se ha perdido, ¿no? Todo es como democrático, todo democrático, y la familia y la escuela no es democrática. Hay un señor que enseña y otros que tienen que aprender. Y eso, pues no nos cabe en la cabeza. Tiene que ser, pues un poco una exaltación de la espontaneidad, cuando la espontaneidad, pues un burro es espontáneo también, cuando rebuzna. Si no hay educación de la libertad, es un problema, al final es un problema de libertad. En la familia es donde tú eres libre porque eres como eres. No tienes que estar fingiendo, no tienes que estar poniendo buena cara, sino que estás deprimido, o estás llorando, o estás triste, o estás alegre, tal como eres, porque sabes que la gente que está a tu alrededor, tus padres, tus hermanos, pues te quieren tal como eres. No tienes que poner carita. Sabéis que aquí en Sevilla y en nuestra sociedad es muy de forma. Entonces, pues nosotros ponemos una carita y luego la procesión va por dentro y nos gusta pues el figurar. Pues la familia es donde somos lo que somos. Y entonces ese principio de autoridad, pues ese principio que nosotros teníamos en nuestros padres, mucho más que mis hijos, a mí y a mi mujer, pues eso se va perdiendo y es una pena. Es una pena, no el autoritarismo, sino el principio de autoridad, porque la experiencia y eso los años te lo dan, ¿no? Y el haber pasado el camino que tu hijo está a punto de pasar, pues eso es lo que va formando de generación en generación. A ver, al hilo de lo que tú comentas, perdona, al hilo de lo que tú comentas, yo el otro día precisamente ahora que solamente se puede tomar cualquier cosa al aire libre y demás, pues me estaba tomando una cervecita con un amigo mío que hace 2 años fue padre también, y estaba con su hijo. Y el niño empezó a liarla de una forma, pero vamos, para darle, yo le habría dado una aguanta al niño. La cosa, que liándolo de una forma que no vea, y el padre empezó a razonar con el niño, oye, que razonando muy bien, pero ya yo diciéndole, hombre, pero yo creo que te estás equivocando, ¿no? Porque era todo, oye, mira, ¿te parece? Y el niño cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Bueno, mira, si te parece después te voy a comprar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y hasta que no le prometió que le iba a comprar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no paró. ¿Qué pasa? Yo después, hablando con él mismo, decía, mira, porque me acabo de acordar ahora mismo que lo ha dicho Fernando. Yo, en mi casa, yo no creo que, me imagino que sí, pero yo más amor que ha habido en mi casa, más unión, más todo, no creo. Pero en mi casa había muchísima disciplina también. Y eso es una cosa que creo que se ha perdido, o por lo menos en mi generación.
¿Por qué? Por lo que Fernando está diciendo. Todo es, hay que hablar, hay que dialogar, por supuesto que hay que hablar y hay que dialogar, pero vamos a ver, que es tu padre, es tu madre, y tiene que haber que no puede ser su amigo, un padre no puede ser un amigo. Y hoy en día se vende que el padre tiene que ser un amigo. Eso es mentira. Un padre no puede ser un amigo, un padre es un padre. Y por eso lo quieres como un padre. Y eso se vende continuamente. Una duda que tengo. ¿Le diste la torta al padre o no? Porque no, se la merecía. Porque a mí me dicen que soy muy duro. Y yo no, vamos a ver, yo no creo que yo vaya a ver una persona que quiera más a mi hijo. Si es que a mí, yo veo ahora mismo a mi hijo recién nacido y se me cae la baba. Y seguramente me mangoneará todo lo que pueda. Totalmente de acuerdo. Mira, y que yo sea, eso voy a esperar. Mira, alguna vez que corto así que parece que me voy a comer, no me como, es que se me olvidan las cosas y digo, la tengo que decir corriendo por los 84, camino de 85. Venía mi madre a recogerme al Colegio Salesiano de Triana, donde estuve interno, y había que recoger la ropa y venía mi madre. Y un señor con la ropa, el que llevaba la ropa, y le decía, ay señora, ¿qué notas ha sacado su hijo? Que si es premio de honor, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y decía mi madre, es que si no la sacara se tenía que ir con las vacas. Y a mí hablarme de las vacas es como a Curro Romero los días de mala ocurrencia. Es decir, uno estaba sometido a gusto porque llegaba mi abuelo, que tenía cataratas cuando no se operaban en los pueblos menos, que vivía en mi misma calle y venía dando en la pared con la mano para llegar a mi casa, y mi padre tiraba el cigarro, lo sentaba. Me emociono, fíjate. Y cuando estaba sentado, le decía a mi padre, a mi abuelo, padre, ¿quiere usted que le encienda un cigarro? Decía mi abuelo, sí, hijo mío, sí. Y encendía dos, como no veía, y se fumaba. Hombre, por amor de Dios, que lo de usted era accesorio. También tenía en su momento su importancia, pero que una cosa es no hablar de usted ni de usía ilustrísima. Yo cuando entré en Hacienda al delegado se le decía, da usía su permiso. Luego, ¿para qué te voy a contar? Lo que puede pasar a un pobre delegado como un gobernador civil. Una amiga mía dice que lo bueno era ser gobernador civil hace 80 años, que ahora eso, la autoridad está por los suelos y eso es un grave problema en la familia, en la sociedad en general, en mi opinión. Yo he llegado a este punto, siempre me acuerdo, a Antonio Vergara, donde yo daba catequesis era con Antonio Vergara. Director espiritual del COF del Aljarafe. ¿Verdad? Si me está viendo, le mando un saludo, que hace mucho tiempo que no veo. Pues yo me acuerdo que yo siempre preguntaba mucho, además le daba caña en el sentido de, pues por ejemplo, hubo una lectura que hablaba del temor de Dios. Y entonces yo, desde mi ignorancia, le decía, oye, Antonio, esto está muy antiguo, que te hablan de temor de Dios. Que yo a mí es que no entiendo un Dios que tenga que temer. Porque eso es que no me entra en la cabeza. Y entonces Antonio me explicó y me dice, vamos a ver, Álvaro, ¿tú qué entiendes como temor de Dios? Y entonces yo le decía, temor, lo que es la palabra temor. Y bueno, yo decía, joder, mira a Dios. Me decía, no, temor de Dios es, ¿tú no temes decepcionar a tu padre, por ejemplo? Por ejemplo, con los estudios, con tu trabajo, decepción total. Y yo, hombre, claro, eso es una de las temores mayores de un hijo a un padre, ¿no? Dice, pues eso es lo mismo con Dios. Entonces, le dije yo a mi amigo, le expliqué esta historia también y le dije, ¿tú crees que tu hijo tratándolo así va a tener temor de su padre en ese sentido? Él me dijo que sí, hombre, claro que sí, porque yo soy un amigo suyo y yo, coño, con el amigo. Y nada. Está bien. Bueno, yo oyendo y recogiendo un poco toda esa lista de pobreza de valores a los que habéis hecho referencia, yo quería deciros que, verán, los sociólogos, los expertos en sociología actual llaman a nuestra sociedad, recogiendo todas esas pobrezas, todas esas, digamos, de valores, digamos, menores o de valores de fracaso. Los sociólogos
han encontrado un término, una expresión para definir a la sociedad en la que vivimos. Y lo hacen como una metáfora de una manera muy expresiva. Nos llaman o nos dicen que vivimos en la modernidad líquida. Que vivimos en la modernidad líquida. ¿Y por qué nos dicen eso? Bueno, nos dicen que vivimos en una sociedad que ha renunciado a todo tipo de valores sólidos, a todo tipo de valores de referencia, que ha renunciado a una utopía de una sociedad más justa, de una sociedad más solidaria, de una sociedad con mayor jerarquía, con mayor autoridad. Todos los valores que construimos, digamos, al principio de la sociedad contemporánea se están diluyendo en esto que llamamos modernidad líquida. Y la llamamos líquida porque nos permite acostumbrarnos sobre la marcha a todo. Es decir, sería una sociedad en la que todo vale, en la que todo se justifica, en la que todo está bien, en la que no hay contrastes de aquellas referencias que te indican que hay una ética que te dice, una moral que te dice que esto está mal o está bien. Estamos comodísimos en esa sociedad en términos generales, que se adapta permanentemente. Esa modernidad líquida, que a lo mejor recoge toda esa crisis de valores de la que estamos hablando, ¿de qué manera, y con esto terminaríamos el primer bloque, de qué manera creéis que está influyendo en la idea de la familia tradicional? No ya en la cristiana, de la que hablaremos ahora, sino que esta sociedad, digamos, de pérdida de valores, de crisis de valores, de capacidad de adaptación, ¿cuál es la influencia que está teniendo en la familia? ¿Estamos proyectando un nuevo modelo de familia? ¿Los valores tradicionales de la familia están desapareciendo? ¿Cuál creéis que es el efecto que produce esta modernidad, con lo bueno y con lo malo, sobre tradicionalmente la idea de la institución familiar? Bueno, en principio hablemos del matrimonio, ¿sabes? Porque la familia según la familia cristiana, está basada en el matrimonio. Claro, cuando al matrimonio se le descafeína y no se atiende a la verdad del matrimonio, sino que se homologa a otras uniones, pues claro, pues todo es un totum revolutum. Entonces, eso es lo primero. Entonces, claro, entonces se habla, como tú decías, Ignacio, de modelos de familia. Y entonces quiere decir que también parece que son homologables todos los modelos de familia, porque claro, tú cómo vas a ir en contra de la libertad. La libertad del individuo parece que es omnímoda, ¿sabes? Y es fuente de la moral. Es decir, que a mí me apetece esto, pues eso está bien. Y no hay un contraste con una verdad, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues yo me construyo mi vida. Últimamente ahora parece que tú te tienes que construir hasta tu sexo. Entonces todo parte del me apetece y sin nada en relación con la verdad, ¿no? La verdad de la familia, pues nace de un matrimonio de un hombre y una mujer. Entonces yo ahora soy un matrimonio, digamos, será matrimonio con posibilidades procreativas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay una falta, digamos, de idea en el respeto a cualquier opción, respeto a las minorías, y las minorías al final parece que son las que van marcando pues las pautas. Entonces la gran mayoría, que somos las familias que tú lo has dicho, que somos las tradicionales, pues parece que estamos aquí de convidados de piedra. Entonces todo eso, pues claro que marca, porque entonces ese fundamento pues que se desdibuja, y ya pues la gente dice, bueno, pues me caso, no me caso, hago una pareja de hecho, me voy a vivir, me no sé cuánto. Entonces se van creando una serie de lazos que dicen, esto es igual, esto es todo. No es igual, al final no es igual. Al final, mi amor no necesita papeles. ¿No habéis oído esa frase? Mi amor no necesita papeles. Bueno, como si esto fuera todo a base de bueno, yo soy igual que tú, lo que pasa es que tú tienes papeles. Eso es lo que generalmente mi amor, pues esto, y luego pues los inventos esto, no, yo ahora un vientre de alquiler, porque como yo no puedo tener hijos, pues ahora un vientre de alquiler, no sé qué, y ya pues ya empezamos a inventar, y entonces de una cosa muy natural que es un hombre, una mujer, no sé qué, se quieren, y tienen una descendencia, pues empezamos a inventar a gusto de cada cual. Eso es lo que yo creo que el mal está dentro. Es decir, no es que... yo me acuerdo que me sorprendió muchísimo que el Papa recibiera hace ya muchísimos años a un dirigente, no recuerdo si ruso o americano,
que no estaba casado por la iglesia, porque aquello para un niño del año 50 era una cosa rara, como el Papa se atreve. Bueno, el problema es que ahora me da la impresión de que esos fallos de esos matrimonios, esas perspectivas tan negativas sobre el número de hijos, sobre todo eso se produce en el pensamiento y en la acción de los creyentes. Porque yo no le puedo decir al señor Putin ni lo que tiene que hacer, ni yo me puedo quejar de lo que ellos piensan. Si lo reflejo como si hago una fotografía, vale. Pero yo veo que en mi fila la gente que piensa como yo, la gente que se bautiza, la gente que hace la primera comunión, la gente que quizás no haga que su niño haga la segunda comunión, esta gente que está apuntada en mi cofradía o en la de enfrente, esta gente es la que tiene esos defectos. Yo participo al cabo del año por amistades, buscando que si la Virgen de los Reyes, a ver si se puede casar allí, que si, bueno, pues y resulta que son creyentes, que al día siguiente de la boda, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa para que una gran mayoría de creyentes, de bautizados, de cristianos que figuran en las estadísticas formando parte del patrimonio vaticano, qué ha pasado para que nosotros seamos los culpables de lo que está pasando? Dios nos da su gracia si nos ponemos en condiciones. Pero ¿por qué pasan esas cosas a nuestros amigos que los hemos visto al lado nuestra en el colegio, o a los amigos vuestros, ya los míos ya? Muchos no están ni en el colegio, andan por otros lados celestiales. Pero ¿qué es lo que pasa para que casi todo el mundo se quiera ir a vivir a un piso, para que todo el mundo quiera a ver eso de la sexualidad que es, para que todo el mundo... Y bueno, me acuerdo de un gran amigo mío cuya hija se fue a un pueblo, una personalidad en el pueblo se enamoró de ella, se fueron a vivir a un piso juntos, mi amigo sobrevivió, la mujer, yo creo que en parte se murió por el disgusto. Y en un momento determinado, después de estar 2, 3, 4 años viviendo así, sin necesidad de bendiciones, decidieron buscar la bendición. Y a los 3 meses se separaron. Es decir, ese fenómeno no es un fenómeno aislado. Los creyentes estamos descafeinando el matrimonio, en mi modesta opinión. Y desde ese punto y hora, pues con toda facilidad caemos. Si baja de nupcialidad, pues sí, con los hijos, con esto, con lo baja de natalidad, pues claro que sí, claro que sí. Y entonces eso no hay que irlo a buscar fuera. Yo, perdonad que me considere un poco miembro de un grupo que canto muchas cosas en la iglesia. No canto de canto muy mal, pero rezo mucho, y gente que me rodea y que convive conmigo, pues observo que aparentemente deberían de coincidir conmigo, aunque yo me equivoque en algunas cosas, pero están en ese sitio que señalaba Fernando. Es verdad que es el matrimonio una de las instituciones que más está sufriendo, según dicen los textos de las exhortaciones apostólicas, los que, digamos, concentran la doctrina sobre la familia, es de las instituciones que más está sufriendo los embates y los movimientos de las crisis de la sociedad actual, ¿no? Porque ahí, bueno, pues efectivamente hay un conjunto de valores en esa familia tradicional, que son valores que ya no son compatibles o que ya no son coincidentes con los valores del mundo actual. Entonces pasa, como decía Fernando antes, ¿no? Apareceremos como bichos raros, o como decía Ignacio, se acaban banalizando muchas cosas. Se acaban banalizando muchas cosas dentro de la propia institución del matrimonio. Bueno, si os parece, la pregunta de en qué dirección está cambiando la idea de familia, qué futuro le veis vosotros a la idea de familia, no todavía la idea de la familia cristiana, sino la idea en general de la familia en esta sociedad tan cambiante. ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia una, digamos, decisión, composición? ¿Va hacia otra cosa diferente de lo que
de lo que lo hemos conocido. Ya no podremos hablar de una familia, sino de distintos modelos de familia donde los puntos de referencia se han prácticamente diluido. Hombre, yo creo que el concepto de familia, no sé si hemos hablado todavía del amor, ¿no? Del amor. El amor, que es algo inherente al ser humano, ¿no? Eso, lo quieras o no, en el corazón de toda persona existe la capacidad de amor y de ser amado, ¿no? Entonces, las personas equilibradas, las personas felices son las que se saben amadas, ¿no? Se saben amadas. Y entonces, eso en la familia es lo que te da seguridad en la vida y garantía de que pueda... El que es amado es una persona que es segura, ¿no? De hecho, si veis en cualquier película, en cualquier todos los problemas vienen por una infancia donde una persona no ha sido querida, tal, y entonces toda la personalidad se construye a base de lo que tú vives en la familia. Entonces, hay personalidades equilibradas y hay personalidades que están totalmente desequilibradas por lo que han vivido. Entonces, yo el problema que veo es que antes, cuando yo, bueno, la gente de mi generación, pues lo normal era casarse para formar una familia. Ese era el planteamiento de vida. Y hoy en día eso ya lo veo menos en mi bueno, mis hijos no tienen ni novia ninguno, pero mis sobrinos y todo eso, bueno, que estamos en unos entornos, pues yo veo que la gente no tiene como el afán de decir, coño, yo lo que quiero es formar una familia. Esa, no solamente independizarse del seno familiar anterior, del padre y de la madre, sino fundar una nueva familia, que es lo que te va garantizando la transmisión generacional. Entonces, cuando no hay ese pensamiento, eso es lo que yo veo, de formar familia, sino de, bueno, pues yo me voy a vivir con esta, y si sale bien, para adelante, y si no sale bien, pues otra. Y si no esto, pues me quedo esto y me compro un perro, que eso es otro de los fenómenos que no he dicho antes, pero es la cantidad de perritos últimamente que hay por todos lados. ¿Por qué? Porque un perrito, hombre, pues requiere menos compromiso que un niño. Claro, un niño, pues hay que educarlo, y un perrito, pues hay que sacarlo frecuentemente, ¿no? Y encima es más agradecido, dicen, que los niños, cosa que, en fin, estamos llegando a eso. Y entonces, yo creo que esta perspectiva, no sé, Álvaro, cómo tú lo ves en la gente de tu generación. Pues mira, yo por lo que estabas diciendo antes, es verdad y es un hecho que muchísima gente, vamos, yo lo digo en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, yo conocí a mi novia y yo me casé muy rápido. ¿Por qué? Porque yo estaba deseando hacer muchísimas cosas con mi novia, ya sea viajar, ya sea irme con ella a vivir, ya sea... ¿Y qué pasa? A mí no me entraba en la cabeza hacerlo de otra forma diferente que haciéndolo, primero casándome y después haciéndolo. ¿Qué pasa? En el momento que tienes otra posibilidad en el que puedes hacer todas estas cosas sin crear ese compromiso como venden hoy en día, pues es normal que la gente no lo haga. ¿Por qué? Primero por facilidad, primero por el compromiso que adquieren. Y todo es, pues mira, vamos a ver si esto resulta. Si no resulta, pues de oca a oca y tiro porque me toca. Eso es lo que se vende hoy en día y ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un pensamiento más fácil? Por supuesto que es más fácil. Pero claro, no es mi pensamiento ni muchos de las personas que yo comparto. Entonces, esa es la situación actual. ¿Qué pasa? También me he encontrado muchas niñas, muchos hombres diciendo, joder, es que mi pareja no se quiere casar conmigo. Y yo le digo, claro, ¿cómo se va a querer casar? Yo tampoco querría. Vamos a ver. Yo, entre otras cosas, me casé porque quería hacer una serie de cosas que no podía. Ahora mismo, ¿por qué? Podía, por supuesto que podía, pero no entraba en mi pensamiento cristiano y en mis valores. Si no tienes ni ese pensamiento cristiano ni valores, pues tampoco lo haría seguramente, os lo digo claramente. Me voy a permitir una broma, no hablar tan serio como se merece el tema, con una escena evangélica, que creo que simboliza lo que nos está pasando. Es la escena en la que, sorprendida la mujer en flagrante adulterio, aparece el Señor, hay una obra de teatro preciosa
a Palabras en la arena de Bueno Vallejo, que refleja ese momento en el que Cristo, cuando dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y seguía escribiendo en la tierra, palabras en la arena. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora le pasa eso a nuestro Señor Jesucristo en cualquiera de nuestras ciudades y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se cargan a la señora en 10 minutos, porque no hay conciencia de pecado. Ustedes pónganse a pensar qué es pecado. Yo ya por viejo, que ya me cuesta trabajo pecar, pero cuando soy más joven, ya resulta que uno ha ido poniendo los límites tan anchos, tan amplios, tan así, que nada es pecado. Yo tenía un gran amigo mío que se ha muerto, y se ha muerto, yo creo que en olor de santidad, que no le gustaba que nos sintiéramos pecadores. Digo, ¿cómo que no? Si no fuera porque Dios está ahí, la cosa andaría chunga. Bueno, pues vuelvo a lo mío. Lo mío es que creo que el problema actual, y por donde vaya a ir el matrimonio no lo sé, los niños seguirá habiendo. Ahora hay formas de hacerlo, como la ciencia no solo inventa vacunas, sino también inventa otras cosas, pues también se puede hacer un niño con 2 o 3 botecitos y un poquito y una señora de alquiler. Entonces, bueno, no sé por dónde va a ir la familia. Sí sé que en esta sociedad, mientras no se tenga conciencia de pecado, es muy difícil que se vuelva a las raíces. ¿Y cuál es mi solución en mi pequeño entorno? Intentar que hasta donde yo llego, imbuirle la conciencia de pecado, no como lo positivo, sino como una respuesta a la misericordia de Dios. El Dios del amor, el Dios misericordioso, pues es así porque nosotros somos asados, porque hacemos el mal uso de la libertad. Si eso encaja y uno llega a tener, tú te vas a casar, hombre, quiero hacer con mi mujer muchos viajes y muchas más cosas que no digo para no escandalizar por si es hora de menores, Y entonces la forma de hacerlo es casarme. Pues claro que sí. Yo me casé en 6 meses. Tenía ya 30 años, había tenido ya unas cuantas novias, pero eran novias de cogerse la manita como máximo. Y de eso ya no se fabrica. Bueno, ahí hay un componente de respeto que probablemente hemos perdido con los años, ¿no? Ese componente de respeto, de ir haciendo las cosas poco a poco, de pensar, en fin, en otra manera de amor y en otra manera de cariño que no solo y exclusivamente es el carnal, ¿no? Pero bueno, eso nos daría para hablar largo y tendido. Entramos en la segunda parte, si queréis, del coloquio. Y la segunda parte estaba dedicada fundamentalmente a subrayar, a que entre todos fuéramos capaces de subrayar cuáles consideramos que son los valores fundamentales de la familia cristiana en términos de riqueza. Es decir, qué es lo que la familia cristiana viene aportando y aporta todavía en el mundo de hoy en términos de riqueza, frente a una sociedad que hemos visto que es una sociedad con valores que cada vez van más hacia la pobreza, hacia la descomposición, hacia la comodidad. ¿Qué ofrece la familia cristiana como valores sólidos, como valores de riqueza, desde vuestra experiencia? Pues mira, se habla mucho hoy en día de la fraternidad universal. Y la fraternidad viene de frater, hermanos, ¿no? Los hermanos, donde se experimenta qué es ser hermano, es en la familia. Porque yo digo muchas veces, esto de fraternidad habrá que quitarlo porque la gente ya no tiene casi hermanos. Entonces, ¿qué es tener hermano? Pues tener hermano es saber que tú eres igual que el otro y que compartes un mismo techo y que compartes unos mismos recursos y que compartes unos mismos padres. Nosotros sabemos que tenemos un mismo padre todo el género humano, que es nuestro Padre Dios. Y por eso somos hermanos. De hecho, siempre se ha dicho que decimos Padre nuestro y no decimos Padre mío. Eso es uno de los valores de la familia, la fraternidad, vivir la fraternidad. Y luego, también otro de los argumentos a favor de la familia cristiana es vivir el amor. Vivir en la sociedad del amor, construir una sociedad en el amor, donde pues tú vales por lo que eres y no por lo que tienes. Eso es otro de los aspectos, ¿no? El aspecto de la solidaridad que tanto se dice hoy en día, pues eso se empieza a ver en la familia, ¿no? El amor de los padres hacia los hijos, que es un amor incondicional, tú si no lo vives en una familia no lo vas a experimentar en tu vida.
existe mucho el amor de amistad, pero es el amor incondicional, sobre todo de las madres para con los hijos, y ese amor, pues lógicamente, está transido en nuestras familias cristianas, pues que nosotros somos sacramento, es decir, nosotros somos ese cauce por el que Dios pues te lleva la gracia, y eso es muy importante. Lo que pasa es que hablar de estas cosas es más ser un ejemplo donde tú ves una gente feliz, pues dices, bueno, pues ahí hay una familia cristiana, ¿no? Podría decirse así, por una familia que vive a Dios, y vivir a Dios pues te da una alegría y la vida y un sentido, porque hay un problema hoy en día del sentido de la vida. Pues el sentido de la vida también te lo da esa familia cristiana, ¿no? O sea, es el entorno donde tú te crías para aprender a ser libre, ¿no? Donde tú ejercitas pues todas tus potencialidades, ¿no? Y es la familia la que te lanza hacia la sociedad, ¿no? Porque claro, también hablábamos que la familia no puede ser un cubículo, un búnker, donde tú estás muy bien y ahí te quedas, ¿no? Sino que la familia tiene que primero formar individuos para la sociedad, porque vivimos en sociedad. Perfecto. Ignacio, yo no sé si con la trayectoria que tú tienes, seguro que sacamos muchos valores clásicos, tradicionales, pilares fundamentales de solidez de la familia cristiana que tú has conocido y que se mantienen. Son una constante, digamos, en el reconocimiento de una familia cristiana. Pues yo recurriría quizás a pequeños testimonios de personas que he conocido, cristianos, con unos días más cristianos que otros, porque nadie es perfecto, pero que han tenido siempre la cruz ahí en perspectiva y la han llevado a su vida. Yo tenía un amigo en Cáceres, un gran amigo mío, que estaba a punto de separarse. Por una serie de circunstancias, estuve 2 meses sin verlo, y a los 2 meses, cuando me encontré con él y le pregunté que cómo iba lo suyo, me contestó que muy bien, que estupendamente. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Habéis ido a hacer unos ejercicios? No. Una cosa muy simple. Un día salí de mi casa, este hombre tenía un trabajo raro, tenía jornada de mañana o de tarde-noche, porque salía a las 12 de la noche. Era una de Renfe. Era. Y este hombre, un día salí de mi casa ya dispuesto a ir a ver, el primer día libre, a ver al abogado, que esto se va a acabar ya y esto no tiene arreglo. Y entonces salí a las 12, hacía un frío que pelaba. Iba yo tiritando. Llegué a la habitación, mi mujer o estaba dormida o se hizo la dormida, pero yo levanté así un poco y me encontré con que el pijama lo tenía mi mujer debajo para que estuviera caliente. Y digo, yo no me divorcio. Esta mujer es capaz, en una situación como esta, de acordarse del frío que va a traer su marido. Yo creo que los ejemplos que yo he conocido están basados tanto en la bondad de los sujetos como en la misericordia, en el perdón, en parecerse al Padre, ¿no? Hay muchísima gente buenísima, y cuando uno descubre, como decía Fernando, resulta que son cristianos, incluso cristianos no católicos. He conocido yo gente que ha llevado las bienaventuranzas y los mandamientos los ha llevado a la vida, ¿no? Entonces, la manera de mantener un matrimonio es contar no hasta 3, sino hasta que haya que contar para que la cosa se arregle. Practicar qué virtudes. Pues en una conferencia que le oí yo sobre un tema profesional muy profundo a un gran José María Fábregas del Pilar y Díez de Ceballos, decía virtudes del interventor. Y decía muy serio, bueno, el interventor debe tener, y de pronto se paraba, decía el hombre, que era católico, ¿qué digo yo? Lo que tiene que tener son las virtudes que nos dice la religión: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues eso mismo. Es decir, lo que
que un matrimonio debe de aguantar, pues tiene mucho que ver con la templanza, con la prudencia, con la justicia, y coge uno las bienaventurancias y hay para casarse y para mantener una familia en 3 o 4 generaciones. Y desde luego hay una cosa, las madres son fundamentales y los padres también, porque ha llegado un momento donde por no sé qué, la fe ya no se mama, ya la madre se dedica a otras cosas. Y entonces ahora el varón y el padre y el abuelo y mucha gente se ha hecho cargo de una tarea que daba mucho más fruto cuando se mamaba, cuando el niño aprendía todas esas cosas, el Jesucito y compañía, lo aprendía de la madre. Ahora nos toca a nosotros. Yo tengo éxitos y fracasos. Ya no, voy a contar 2 tonterías, ya no hablo más porque si no me vaya a echar. Yo desde pequeñito decía a mi mujer, Ignacio, a rezar con los nietos. Y yo reunía a los 5 nietos, me ponía a rezar con ellos y les escuchaba. Por ejemplo, pedíamos, yo decía, vamos a pedir por una oración que yo le enseñé a vuestros padres. Eran de 2 de mis hijos. Esta oración se la enseñé por papá, por mamá, por la abuelita, por el abuelito, por el otro, por el otro. Y cuando terminé la retaíla, dice mi nieto Miguelito, que es más bien así, díscolo en este sentido, dice, abuelo, te has olvidado de uno. Digo, ¿de quién? Dice, de 100.000 alienígenas. Estaría jugando a me llevé los 3, el mes de verano de la Antilla todas las noches por papá y por 100.000 alienígenas para que rezara el Miguelito. Miguelito, bueno, ya el abuelo tiene que hablar del nieto, ¿no? Claro. Estaba en su colegio los padres blancos, en una cosa que había para los más pequeños, y entonces es muy guapo, muy rubito, y le dijo a la directora, Miguelito, tú este año vas a salir de Niño Jesús. ¡No! Miguelito, sí, es que el Niño Jesús es lo más bueno del mundo. ¡No! Entonces, ¿tú de qué quieres salir? Dice, yo quiero salir de oveja. Y su abuelo le hizo un traje de oveja. Bueno, no cuento más cosas pero que eso hay que, o sea, es vivir el cristianismo, el marido, vivir el cristianismo la mujer. Y quererse, claro, la cosa es fundamental. A mí se me murió hace 4 años, ¡pum! De eso no hablo porque entonces, guau. Y eso, hay que quererse. La gente no se quiere, va buscando otra cosa. Bueno, pues entonces eso tiene mal arreglo. ¿Que no tiene arreglo? No, está Dios arriba, pero contando con la gente de abajo, ¡pum! Eso es complicado porque hay que quererse y luego ser cristiano, o las dos cosas. Para ser buen rosillero, primero hay que ser cristiano, que dice la sevillana. Y yo lo he vivido con, no se crean ustedes que uno ya porque sea viejo, ya ni peca ni nada. Yo he tenido como todo el mundo, después de tanto tiempo y con más de 50 años de matrimonio, pues me ha pasado de todo, pero de todo bueno. Al final, algebraicamente, todo ha sido bueno. Ha habido paciencia, ha habido generosidad, ha habido perdón, y además ha habido la comunión, la misa, esto. Y cuando dependían de nosotros, los niños que aprendían estas cosas que le enseñaba el abuelo, el Jesucito de mi vida, las cofradías también, todo el mundo sirve para eso. Yo veo a los cofrades, los chavales de las hermandades que se casan con mira, pues niño ese va a decir, mira, esa es la madre de Dios. Claro, lo que hay que procurar es que a los 3 meses no se escape él o se escape ella, pero eso ya es otra. Perdón. Bueno, luego tendremos oportunidad, Ignacio, de que nos cuentes algo sobre las horas de vuelo de los padres nuestros en la formación de los abuelos a los nietos. Sí, de eso no sé. No, perdón. Yo tengo un hijo al que tú le ayudaste en su preparación de confirmación, mi hijo el pequeño. No te creas que te ha salido demasiado. Ha salido una cosita. Uno hizo lo que pudo. No, el tío es una gran persona. Luego te preguntaré por las horas de vuelo de los abuelos, volcando con los padres nuestros de los nietos cuando hablemos de la transmisión. Pero ahora vamos a intentar terminar un poco la idea de los valores los valores de riqueza de la familia. Y me gustaría preguntarle a Álvaro, según él, ¿por qué la familia cristiana no está hoy de moda? Tú verás en tus compañeros, en gente de tu edad, en amigos, cada vez se casan menos gente por la iglesia. Cada vez, salvo dentro de un ámbito muy concreto, pero la gran mayoría cada vez rehuyen. Algunos el propio vínculo, otros el vínculo religioso.
Y después, dentro del matrimonio, dentro de la familia de la iglesia, de la familia cristiana, hay valores que descartamos porque son incómodos. Como si pudiéramos de la religión, algo que hacemos muchas veces, decir esto no me interesa, esto no, yo me quedo con mi religión. O yo me quedo con mi matrimonio, a mi medida. Hay cosas que del matrimonio descartamos, incluso del matrimonio religioso. Tú que estás ahora mismo a pie de calle, que estás ahora mismo, que tienes un observatorio magnífico, ¿coincides con eso? La gente se casa menos, los jóvenes se casan menos y los que se casan por la iglesia dicen, bueno, pues esto lo dejo aparte porque esto es muy comprometido, esto me... ¿Es así? Está muy de moda ahora el hacerse una religión a la medida. Pero eso es muy, muy de moda. Incluso, mira, yo es que no creo en la religión cristiana, yo creo realmente que hay una fuerza natural que no... Eso está muy de moda. Entonces, lo que le he comentado antes a Ignacio y a Fernando, hoy en día, si no tienes el pensamiento que nosotros tenemos, o al menos el que de nuestros valores cristianos y demás, hay opciones mucho más fáciles. ¿Qué pasa? Que muchísima gente tiende hoy en día a hacer lo más fácil y lo más rápido. ¿Qué es lo más fácil y lo más rápido? Pues a lo mejor irse a vivir de momento con su novia y en el momento que quieren tener un hijo, que eso hay gente que tampoco lo hace, ya es cuando empiezan a pensar en casarse. ¿Por qué? Porque ellos piensan que dicen, pues mira, para darle como ponerlo en los papeles, como también antes hemos comentado. Es algo que yo no comparto, pero bueno, que cada uno hace. Después también, mucha gente está en contra de, a lo mejor, como antes también hemos comentado, no, es que en la iglesia de ahora no me siento cómodo. O diferente. No, es que ahora el papa de este, pues sí pienso mucho como él. Lo que pasa es que me da miedo a que volvamos a la antigua iglesia. La verdad, yo estoy continuamente con peleas de estas. ¿Por qué? Porque tengo varios amigos míos que les gusta mover mucho, digamos, la cabeza. Fernando, por ejemplo, conoce a uno, que yo creo que los dos ahora mismo sabemos quién es. ¿Y qué pasa? Pues que está continuamente como pinchándome a mí, porque al final ellos, al pensar que tú eres cristiano y eres practicante, te exigen perfección. Que es algo que yo siempre digo, perdona, la iglesia es una iglesia de pecadores, total. Que si yo estoy, no es que sea yo una persona perfecta, todo lo contrario. Pues nada, tampoco lo entienden. Entonces, lo que volvíamos antes, cada vez hay menos bodas, sí, cada vez hay más divorcios también. Entonces, ¿qué pasa? Como saben de la opción del divorcio, es verdad que mucha gente, como lo respetan el tema católico, pues dicen, pues mira, me caso por lo civil. ¿Por qué? Porque sé que es bastante más fácil de romperlo que el matrimonio religioso. Yo, cuando me plantean ese tema, yo incluso se lo agradezco, ¿eh? Yo digo, oye, pues mira, demuestras que tienes un interés y tienes también un respeto por el matrimonio cristiano. Y si no lo tienes claro, yo te apoyo a que te cases por lo civil. ¿Por qué? Porque veo que respetan tanto mis creencias como la de todos nosotros. Entonces, yo por ahí, lo que no sé si será correcto a lo mejor, porque a lo mejor vosotros me decís, hombre, qué locura decirle eso. No, está muy bien. Yo te diría, hombre, verás, yo creo que asusta hoy, es decir, a la gente joven que se plantea el matrimonio, pues le asustan una serie de valores o de principios que son los mismos que asustan a la sociedad actual. Le asusta el compromiso permanente, es decir, el compromiso supone sacrificio. Y voy a más. Yo ahora mismo aquí, para las características de la familia cristiana, yo había apuntado varias características que realmente eso es lo que no quiere la gente. Vamos a ver, yo, por ejemplo, que veo que es lo que yo he vivido en mi familia, ¿eh? Por ejemplo, había puesto disciplina y amor. La disciplina, hemos dicho antes, que cada vez hay menos. Después, yo una cosa que veo fundamental que he vivido en mi familia, compartir actividades, disfrutar juntos. Eso cada vez se quiere menos. Yo hablando con mis amigos, con otras personas de mi trabajo, de todo, la gente rehuye esto, la gente no quiere compartir cosas con su familia, prefiere a lo mejor irse con otro tipo de personas, amigos. Mucha gente huye de su familia, ¿vale? Después, respeto. Eso ya a cada uno, pero yo también veo que cada vez existe menos respeto. Enfrentar adversidades, las adversidades unen muchísimo.
¿Qué pasa? La gente está muy cerrada hoy en día. En el momento que tienen un problema no te lo cuentan, solamente quieren transmitir perfección. Así Esta es. sociedad lo único que es hacerse la foto, subirla y estar todo lo más perfecto posible. En el momento que tienes que transmitir alguna debilidad, la gente no quiere. La gente no quiere transmitir esa debilidad. Y el espíritu de sacrificio que antes comenté también, que cada vez veo menos también. Efectivamente, yo había apuntado aquí problemas que genera hoy día, valores que son incómodos para la familia actual, ¿no? El compromiso, la fidelidad, la atención a los débiles, la apuesta por los débiles, por los mayores dentro de la familia, por el respeto y el cuidado de los mayores, la paciencia, la comprensión, la defensa de la vida. Y después cosas muy cotidianas que se producen, ¿no? Hoy es muy fácil oír en una casa en un momento determinado, en una puerta que se abre, más wifi y menos riñas. Esa es lo que se reivindica, ¿no? Más wifi y menos bronca. Claro, de repente dice, bueno, eso va en contra de todo, de la convivencia, del poder estar juntos, del poder planificar. Bueno, pues efectivamente es verdad que el matrimonio cristiano yo creo que sigue siendo muy atractivo, sigue siendo atractivo, pero que nos tenemos que poner en camino. Y esa es la tercera y última parte del coloquio. Ponernos en camino, ponernos en misión, ¿verdad? Como nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no es el momento de encerrarnos en nuestras familias, no es el momento de encerrarnos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, es el momento de salir, es el momento de transmitir, es el momento de abordar el evangelio de la familia, ¿no? La alegría del evangelio de la familia. En dos vías, además, en la vía interna, eso Ignacio seguro que nos puede contar mucho de cómo la transmisión del abuelo al nieto es una transmisión preciosa de los valores de la familia y es una unión, es una continuidad, digamos, en la tradición de la formación de la familia cristiana, y también hacia afuera. Es decir, cómo hoy la familia cristiana, cómo somos capaces, cómo tenemos que hacer para recuperar ese terreno de evangelización en una sociedad que en realidad está buscando verdades constantemente, ¿no? Pero que quizá muchas veces no sabemos o no utilizamos los procedimientos o el lenguaje adecuado para transmitirlas. Es decir, ¿cómo hacemos para que la familia cristiana sea capaz de transmitir y de contagiar esa riqueza de valores a la sociedad en la que vivimos? Esa sería ya la última parte del coloquio. Ignacio, está muy bien lo que tú dices de los valores difíciles, dice, pero claro, así no vendemos la burra nunca. Entonces el planteamiento tiene que ser en positivo. Es decir, el vivir en familia cristiana, pues tiene una belleza y te da unas garantías de felicidad. Entonces hay que, creo yo, que vender la moto en el sentido, aquí no hay que vender nada, ¿no? Eso, pero si hay que un poco estar convencido, ¿no? ¿Qué es lo que yo he visto mucha gente aquí en Sevilla? ¿Qué es lo primero que hace? Pues apuntar niños al Sevilla o al Betis y a la hermandad. ¿Por qué? Porque dice, esto es lo mejor que yo tengo. Bueno, pues en esa cosa tan tonta, donde tú dices, oye, pues yo lo primero que hago. Y luego tenemos un respeto reverencial a que el niño dice, no, el niño que elija la religión cuando ya pueda. No, hombre, no. Tú tienes que educarlo en los valores que tú crees que son los mejores. Y ya si el niño luego te sale no sé qué, pues pero no al revés, no, que el niño, o sea, que para una cosa lo apuntamos al Betis o al Sevilla y para otras cosas un respeto reverencial. Entonces yo creo que tenemos que ser familia, pues que vivan de verdad en lo que creemos, ¿no? Y que eso es contagioso, ¿no? Eso es contagioso. En la segunda parte, y perdona que tal y como le estabas diciendo, completaba el argumento inicial la fe como, digamos, como eje vertebrador de todas las virtudes de la familia, ¿no? Es decir, que todo en la fe al final acaba encontrando sentido. No estamos promocionando solo ni principalmente una familia alegre, una familia solidaria o una familia con buenos principios, ¿no? Estamos hablando, promocionando una familia así, pero con un eje vertebrador que es la fe, que es la que le da sentido, ¿verdad?, a todos esos valores y la que realmente tiene fuerza, ¿no? Pero bueno, seguid vosotros. No, yo como abuelo, como ya estoy llamado,
voy a sacar carnet de identidad para que por el pelo y eso se me nota, pero vamos, que son ya 84 y esos hijos y esos nietos y ese padre y ese abuelo, que yo me he criado en toda esa línea. Se acuerda uno siempre de lo importante que le ha pasado en la vida, por muy poca edad que uno tuviera y porque el tema pueda parecer, por ejemplo, mi abuela, la madre de mi padre, era hija de portugués. En Portugal hubo una época donde las iglesias se llenaban con los pobres, mientras en España, hablo ya de posguerra y tal, más bien era la clientela, era más bien de clase media, media alta. Bueno, mi abuela, el día que hizo mi hermana la primera comunión y llegó con su vestidito a darle a la abuela buscando el aguinaldo y tal, cuando llegó y entró por la puerta de su casa, se arrodilló mi abuela. Pero nos quedamos diciendo, pero ¿esto qué es, Dios? Es que Dios viene dentro de tu hermana. Claro, a mí no se me olvide. Claro. Tenía una tienda, no iba a misa los domingos, que había una sola misa, y el domingo se abría. Pero bueno, yo aprendí mucho más con eso, con que la presencia de Dios en el esto, lo aprendí de mi abuela, Entonces, la época en la que todavía en el campo mi abuelo se quitaba el sombrero y rezaban el Ángelus, historias de esas que ya venían. Mi abuelo era muy antiguo, había servido en la Guardia Real y esas cosas. Bueno, todo eso te va formando de alguna manera. Mi padre, que me coge en brazos, me acerca un paso y me dice, mira, esta es la Virgen, esta es la Madre de Dios. Eso forma parte de, no es ningún libro, pero tú lo vas aprendiendo. Yo tengo, a través de los contactos con los demás, pues voy aprendiendo la religión, la aprendo en la cofradía. Se aprende mucho en las cofradías, con todos los defectos que podamos tener los cofrades y su estructura y su manera de pensar, y se aprende muchísimo. Hay más, en muchísimos sitios, los únicos sermones que se escuchan son los sermones que se han oído en un quinario, en un setenario, y los curas repiten casi siempre el mismo evangelio. No le da por inventar evangelio, sino que si cuentan la pasión, muerte y resurrección que ahora tenemos en la Cuaresma, es la misma que vengo yo escuchando desde los 5, desde los 6 años, y algo se le queda a uno. Después se aprende en el colegio, si uno también apoya desde la casa. Yo en los salesianos aprendí muchísimo, Don Bosco, con María Auxiliadora. ¿Para qué te voy a contar? María Auxiliadora, bueno, María Auxiliadora. Y luego los cursillos, que ya, bueno, pero para ir a cursillos, para ir a los salesianos y para todo eso, la acción de la familia es fundamental. Y en ese sentido, no se puede abandonar pensando en el futuro. Hay que intentar que los demás sigan esos caminos que tú has trillado, que te lleva a fracaso cuando le estás enseñando a los nietos, ya que contaba alguna tontería. Yo a una sobrina mía que me preguntaba que por qué sonaban las cornetas y tambores de la cofradía, le dije que iba el Señor con la cruz a cuesta y se cayó, y entonces y yo, al rato, ¿y por qué? Se cayó, pero después la cruz pesaba mucho y se cayó otra vez. Total, las 3 caídas. Y cuando terminé me dice mi sobrina, Tito, entonces vino la Virgen y lo enclavó para que no se cayera más. Por ejemplo, ese día no me salió bien la lección. Y de esa historieta, pero la niña se acuerda y sabe que hubo 3 caídas, que es que ahora como te descuides, no sabe nadie ni las caídas que hubo. Entonces, yo creo que en la familia generacionalmente hemos tirado por la borda muchas cosas, pero otras no. Y conviene, yo desde luego con los míos soy lo más pesado del mundo. Se coge un coche, que los que vienen creen como si no creen. Vamos a rezar. Todavía tengo yo al que tú le diste la preparación para la confirmación, ese casi siempre un polvorilla como el otro. Cuando rezábamos salíamos de Cáceres para Madrid, de Madrid para Sevilla, para la Antilla, venga, vamos a rezar. Y al final se decía, San José y San Cristóbal, rogad por nosotros. Y cuando llegábamos a Madrid, el niño decía, papá, se te ha olvidado decir San José y San Cristóbal, habéis rogado por nosotros. Y aprendiendo gramática en ese momento. Bueno, todavía se acuerda. Claro. Yo creo que hay un testimonio sencillo, sin grandes historias, pero eso es
digamos, en lo anecdótico. Luego está la vida profesional, la vida... No es solo la familia para que luego en la familia se crean lo que tú eres. Si yo me viera sometido a la Inquisición, diría que declaren en mi juicio el portero de mi casa, las muchachas que he tenido en mi casa, porque claro, si declara el arzobispo eso no. Entonces se trata de que los que conviven contigo a la hora, sin que estés tú delante, ante Dios mismo, en su conciencia, puedan decir, hombre, pues lo que dice el portero de mi casa de mi hija, que viene a verme todos los días. Y entonces le digo yo un día, digo, hay que ver qué suerte tener una hija, va un viudo como yo, dice, y una hija como la de usted. O sea que hay hija y hija. Entonces, yo creo, y sigo practicando mientras me dure la cuerda, que en la familia, y no se crean ustedes, yo lo digo siempre porque es verdad, no se crean ustedes que es que yo he convivido con otra gente rara, ni que soy como soy, me expreso de esta manera, pero recuerdo, por ejemplo, que un día que venía, me están llamando por aquí, toco unas palmas y digo que estoy hablando. El día que se murió mi mujer, Ignacio Jiménez Sánchez Dá, dijo el sermón, es muy amigo mío, y de mis hijos y de mi mujer. Pero él nos trataba poco. Entonces, mi hijo, el chico, entró en la esto y le estuvo dando una serie de testimonios de la vida de mi mujer, ¿no? Tan emocionante todo. Y cuando salió Ignacio a dar su sermón, empezó a decir, esta mujer que no reñía nunca, esta mujer que no se me echa a mí yo llorando y eso, pero me dice, no conocía a mamá de nada. La vida es la vida, no hay que procurar que seamos angelitos ni que nos salgan la sala indebidamente, ¿no? Pero yo creo, el resumen de esto es que todo lo que yo he aprendido de religión lo he aprendido en la familia o en sitios donde la familia me ha puesto. Y todo lo que yo he podido enseñar, se lo he enseñado, he intentado enseñarlo primero en mi familia y después ya fuera de mi familia. Y con ese bagaje es con el que llego ya hasta ahora. Si el coronavirus me da un poquito más, pues un poquito más. Muchas gracias, Ignacio. Álvaro, sí. Tú que estás, como decíamos antes, en el mundo, ¿cómo contagiar? Tú que estás con grupos de profesionales, con amigos, con matrimonios, lo que tú le vas a enseñar a tu hijo recientito, el que tiene un mes, lo que vas a sembrar en él, nos lo imaginamos todos. Pero cuando llega la hora de relacionarte con gente a tu alrededor, ¿qué funciona? Para que ellos noten que tú formas parte de una familia sin alaracas, sin exageraciones, pero para que ellos noten que tú, aparte de ser un tío estupendo, encantador, divertido, alegre, que eres de una familia cristiana y que eso merece la pena. ¿Eso cómo lo haces? Pues mira, yo siempre lo he dicho... Uy, un momento que me están llamando a la puerta de mi casa. No te preocupes. Le damos el turno a Fernando mientras, por si Fernando quiere hablarnos del contagio y de la envidia. Bueno, y de... Yo realmente también estoy con Ignacio en que el haber nacido en una familia con unos padres, eso te marca para bien, ¿no? Y ahí está, bueno, sí, Álvaro, sigue. Oye, mira, que como tú me decías, yo creo, y siempre lo he transmitido así, que lo que más funciona al final es predicar con el ejemplo. Y como decía al principio, al final la gente lo que busca es la felicidad. Hoy en día está de moda buscar la felicidad por todas partes. Pues yo creo que lo que tenemos que transmitir es que para nosotros la mayor felicidad de todas se encuentra en la familia. Y si tú te encuentras totalmente reconfortado en la familia, ante cualquier problema puedes acudir a ella, pues realmente al final la gente eso se da cuenta. Cuando tú hablas de la familia, que en tu cara se ilumina. La gente al final es como cursillos. La gente acude a cursillos por envidia. Dice, joder, yo quiero estar así. Pues a lo mejor, si cuando me vean con mi hijo, con mi mujer, paseando por la calle, me vean mi cara nada más, dicen, oye, a lo mejor esto está bien. Por eso digo yo siempre que el ejemplo es la mejor de las virtudes para la evangelización.
Y, por supuesto, tener mucha personalidad y no callarse nunca. Eso es fundamental. Mucha gente tiene unas creencias estupendas, tiene unos valores estupendos, pero se los calla. Eso nunca debemos hacerlo, al revés, nunca escondernos. ¿Por qué? Porque es algo tan fuerte lo que estamos viviendo y sintiendo que es que sería, eso sí que sería pecado no transmitirlo. Entonces, la alegría es contagiosa, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. totalmente. Así que nada, por lo menos yo lo veo así y siempre que tengo algún grupo o lo que sea, yo se lo transmito de esa forma, porque al final es lo que más llega. Fernando, ¿tú querías...? No, yo estaba hablando de mis padres, ¿sabes? Que es la verdadera escuela donde vas aprendiendo pues a ser persona, ¿no? Y a ser cristiano, ¿no? Y por el ejemplo, como decía Álvaro, cuando tú ves esa coherencia de vida entre lo que dices creer y lo que haces, pues mira, pues esto merece la pena. Y sobre todo tener una solidez, ¿eh? Yo creo que la gente necesita valores sólidos. Tú sabes, Nacho, porque eres profesor, que la juventud actual o las nuevas generaciones tienen una tolerancia cero al fracaso. Y el fracaso es continuo en nuestra vida. Entonces, como nada más que queremos ser famosos y tener éxito como ideal de vida, pues claro, el fracaso llega y llega continuamente. Y hay poca tolerancia a eso. Entonces, yo creo que en la familia se ofrece esa manera de asimilar el fracaso, de asimilar que no somos perfectos y de asimilar que estamos en camino, en proceso de construcción. Y yo creo que es fundamental la nota de la alegría, ¿no? Muchas veces en las películas, en las series de televisión, salen una familia católica, pues sale todo el mundo rezando el rosario. Hombre, no es eso. No. Nosotros somos, aparte de rezar, que está muy bien, pero es una vida. Entonces, claro, pues toda esa caricatura de hoy, no sé cuánto, y unas connotaciones, eso hay que quitárselo en medio. Y es más, hoy en día, cuando todo el mundo va para un sitio, el ser cristiano es transgresor, ¿sabes? Eso le gusta mucho a la gente. Es transgresor. Hoy en día estamos como vamos a contracorriente, pues pues eso sí es atractivo. Entonces, lo que no es, pues, es ir con lo que siempre hablan, ¿no? Si estamos muy mundanizados, somos más de lo mismo. Lo que pasa es que con unos estos piadosos, con unos tintes piadosos, pero eso es mucho más, ¿no? Entonces, es hacer descubrir a base de tu vida, pues que esto merece la pena porque es lo que te llena de felicidad. No sé si tú, por ejemplo, en el COF, que llegan tantas parejas rotas con problemas, pues efectivamente ahí es donde te das cuenta, primero de la suerte, pues yo siempre lo digo, hay que ver la suerte que yo he tenido de encontrar a mi mujer. Claro, eso es una suerte. Y yo lo digo así, ¿no? Y de que mi mujer me aguante también es una suerte. Ese es un jardín que hay que irlo cuidando todos los días. Eso es así. Todos los días. Hay que ir abonándolo, cortándolo todos los días, viendo las flores que nacen, que hay veces que son magníficas y hay veces que llega el invierno y, bueno, pues se te caen las hojas y está el jardín un poco más tritón. Pero como decíamos en un momento del coloquio, hay un eje clavado dentro de la familia que es un eje fantástico, que es un eje de una solidez estupenda, que es la fe. La fe es al final la que une todas esas virtudes que tiene la familia, todos los sacrificios que pasa, todo a lo que la familia está llamada, y le da sentido al final a todo, ¿no? Y después la familia también es una cosa muy importante. La familia es un refugio y un polo de atracción para todos los que están alrededor, que tienen problemas, que salen, que lo que tú decías, que tienen experiencias frustradas de trabajo, amorosas. Siempre la familia es un refugio. Es como esos son brazos del padre amoroso que siempre están ahí para lo que pase, ¿no? Que siempre hay un nieto que sabe que se ha enfadado con el padre, pero tiene a su abuelo. Y tiene a su abuelo que le volverá otra vez esa noche con su Padre Nuestro de cada día, ¿no? Y encontrará ahí tranquilidad, encontrará serenidad, encontrará manera de recuperar todo eso que ha sembrado y que ha oído sembrar durante tantos años, ¿no? Esa siembra dentro y esa siembra fuera, yo creo que es quizá el sentido de esperanza
con el que podemos terminar, si os parece, la sesión de hoy. Muy bien. Esa idea de esperanza. Total. Bueno, yo agradecer sin duda a Fernando, a Álvaro, a Ignacio por su participación en esta sesión que cierra el mes de la familia de Sevilla de 2021. Agradecer también, si me lo permitís, a la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado que nos ha proporcionado esta plataforma y que nos ha permitido pues llegar a mucha gente que de otra manera hubiera sido mucho más complicado y más difícil. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis en algún momento detrás de los ordenadores, detrás de las tablets, a través de las conexiones online. Muchas gracias por estar ahí y por escuchar lo que decimos y por apoyarnos. Os recordamos, en todo caso, que los 5 centros de orientación familiar de la Diócesis de Sevilla están a vuestro servicio, al servicio vuestro y al servicio de las familias. Y si os parece, despedimos el mes de la familia de 2021 precisamente, como pedía Fernando, con un mensaje de esperanza. Ese mensaje de esperanza se contiene en una afirmación del Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en la que nos recuerda que en la sociedad actual la familia cristiana no es un problema, sino principalmente una oportunidad de los que buscan la verdad o para los que buscan la verdad. Y para terminar, le robamos a don Ignacio Montaño su manera tradicional de despedirse. Quedad todos con Dios. Eso lo aprendí de uno que se iba fuera de España y habíamos mucho, una clausura de cursillo de hace muchísimos años, y estuvo el hombre sembrado porque dijo, quedad con Dios. Y todo el mundo dice, pero de verdad, esto, de pico cualquiera, pero vamos a quedar con Dios de verdad. Con Dios de verdad. Con eso terminamos. Muchas gracias a todos. Bendito sea. Muchas gracias.